Hola a todos. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia nueva. Las brujas de la meseta. El viento que baja de la meseta de Juanacatlán siempre me pareció diferente. No era solo aire fresco con olor a pino y a tierra mojada, era un susurro, un secreto que se esconde entre los árboles. Como hombre de ciencia y razón, siempre ignoré esas sensaciones hasta que me atreví a adentrarme en el corazón de la meseta. Lo que encontré allí me rompió la cordura y me dejó con un miedo que me persigue hasta el día de hoy. Llegué en mi camioneta, cargado con el equipo de geólogo para documentar las formaciones rocosas. Al pasar por el último pueblo, un anciano me detuvo. Su rostro era un mapa de arrugas y sus ojos, pozos de sabiduría y advertencia. Joven, si va a la meseta, tenga cuidado. No se quede después de que caiga el sol. No todos los animales que habitan allí son de carne y hueso. A algunos, la noche los despoja de su piel humana y los vuelve fieras de la noche. Y si los ve, no los siga, no importa que tan fuerte sea el llamado. Lo escuché por cortesía, pero no le creí. El sol brillaba con fuerza y el canto de los pájaros me parecía mucho más real que su superstición. Le di las gracias y me adentré en la meseta. Los primeros 2 días fueron perfectos. Me sentía en mi elemento, rodeado de una naturaleza virgen y misteriosa. Pero la tercera noche, la luna llena se alzó en el cielo, más grande y más brillante de lo que jamás la había visto. Estaba en mi campamento cuando el primer aullido me hizo saltar. No era un aullido común, era un lamento que vibraba en el aire, sonaba como un lamento humano, pero con la fuerza de una bestia. El pánico se apoderó de mí y me negué a salir de la tienda. Los aullidos se multiplicaron, rodeándome. Pude oír el crujir de las ramas, el peso de algo que se arrastraba cerca de mi tienda. A través del tejido, vi sombras que se movían. No eran simples animales, eran criaturas que se erguían sobre sus patas traseras, con un andar tambaleante y grotesco. Los aullidos se convirtieron en risas, risas que se burlaban de mi miedo. Cuando amaneció, salí de la tienda. No había huellas, solo un rastro de cenizas en el lugar donde las sombras se habían detenido y el aire olía a azufre. Me di cuenta de que no había estado soñando. Decidí que me iría, pero mi camioneta se negó a arrancar. Pasé todo el día intentando arreglarla, con la sensación de que alguien me observaba. Era un terror psicológico que se me metía en los huesos. El sol comenzó a ponerse y la meseta, que de día era un paraíso, se transformó en una jaula. El miedo se apoderó de mí. Me armé con un cuchillo y me escondí detrás de unas rocas. Estaba decidido a enfrentar lo que fuera que me acechara. Al poco tiempo, vi una luz que se movía a lo lejos. Al principio, pensé que era una linterna, pero se acercó y me di cuenta de que no lo era. Era una bola de fuego, incandescente, que se movía sin hacer ruido, levitando por encima de los árboles. La bola de fuego se detuvo cerca de mi escondite y se transformó. Vi el contorno de una mujer, pero sus ojos brillaban con un fulgor rojo. No pude verle el rostro, solo la luz infernal de sus ojos. No era una mujer, no era un animal, era una abominación. El terror me paralizó y solté el cuchillo. La criatura se deslizó de entre las rocas y se alejó. Corrí como nunca antes, sin importarme los rasguños de las ramas ni el dolor de los músculos. Llegué a la carretera, donde un auto me levantó y me llevó de vuelta al pueblo. El anciano me miró sin sorpresa. Volvió, me dijo. Le dije que no se quedara, joven. Le dije que en la meseta las brujas se despojan de su piel. Y ahora, ellas lo han visto a usted. No lo olvidarán. Lo que vi en la meseta de Juanacatlán me cambió para siempre. Ahora,
no puedo dormir sin escuchar los aullidos que me persiguen. Veo sombras en la oscuridad. Y cada vez que un coyote aúlla en la noche, sé que me están llamando. Me están invitando a volver, a unirme a la danza de la locura en la meseta de Juanacatlán. Continuamos con la segunda historia. El lamento de la lechuza. Mi abuelo siempre lo dijo, en el ciruelo, en el corazón de la sierra de Nayarit, el viento no solo movía las hojas. Susurraba secretos, relatos de un tiempo antiguo, cuando las brujas caminaban entre nosotros. Yo, un joven de la ciudad que lo visitaba cada verano, siempre lo escuché con un escepticismo condescendiente. Para mí, el ciruelo era un simple refugio de paz. Pero mi percepción cambió, y la tranquilidad se transformó en una pesadilla de la que nunca he despertado. El terror llegó con ella, una muchacha llamada Lucía. Su belleza era de una dulzura inusual, una sonrisa que iluminaba cualquier lugar y unos ojos que parecían albergar la alegría del mundo. Todos en el pueblo quedaron prendados, sobre todo un joven que le prometió amor eterno. Mi abuelo me advirtió, esa muchacha es una estrella, mijo. Pero en este pueblo, hay quienes le temen a la luz. La advertencia no me pareció importante hasta que vi el rostro de doña Petra, la curandera. Con sus manos que curaban y sus rezos que calmaban, siempre me había parecido una persona de confianza. Pero al ver a Lucía, su rostro se oscureció. Vi una envidia tan profunda en sus ojos que me estremeció. El cambio en doña Petra fue gradual, pero aterrador. Sus manos, antes suaves, se encorvaron. Sus ojos, antes llenos de bondad, se volvieron dos pozos negros. Una noche, un lamento vibró en el aire, un canto que venía del bosque. No era humano, ni animal, sino algo entre los dos. Al día siguiente, Lucía se había apagado. Su rostro, antes tan luminoso, se había cubierto de sombras. Sus ojos, que siempre reflejaban alegría, estaban vacíos. No era una enfermedad, ni tristeza. Era un mal infligido, como si le hubieran robado su felicidad. El pánico se apoderó de mí. Mi abuelo ya lo sabía. Es doña Petra, me dijo. Su envidia la ha convertido en una bruja, y su poder la ha hecho más mala que el diablo. Me contó que de noche se transformaba en una lechuza con ojos de fuego y que su lamento era una mezcla de grito de dolor y de canto de victoria. Se alimentaba del sufrimiento de los demás. El canto del grillo y el árbol retorcido. El terror se hizo real la noche que un grillo cantaba cerca de mi ventana. El canto, que mi abuelo había dicho que era la forma en que la bruja se comunicaba, me pareció una risa burlona. Al asomarme, vi a doña Petra caminando hacia el bosque y la seguí. El bosque se había convertido en un lugar de terror. Los árboles parecían cobrar vida, con ramas que se estiraban para alcanzarme. En el centro, había un árbol retorcido, con ramas tan oscuras como el carbón. Doña Petra se detuvo frente a él. Vi una luz que emanaba de su cuerpo, y sus huesos se doblaron, sus extremidades se acortaron, su cuerpo se encorvó hasta convertirse en una lechuza con ojos que brillaban en la oscuridad. El canto se hizo más fuerte. Era el sonido de la risa de un animal, pero con la voz de una mujer. Sentí que me observaba, que sabía que la había descubierto. El miedo me paralizó, y no pude gritar. Al día siguiente, doña Petra no estaba. El pueblo la había atrapado. Se cuenta que la ataron al árbol maldito para que su maldad no volviera a contaminar a nadie. Regresé a la ciudad, pero el recuerdo de esa noche me persigue. Ahora, cada vez que escucho un grillo, mi corazón se acelera. Cuando veo una lechuza, sus ojos me recuerdan a los de doña Petra, y su canto se vuelve una risa burlona. El ciruelo me quitó algo que nunca podré recuperar, mi paz.
Y sé que, aunque mi cuerpo esté lejos, mi alma sigue atada al árbol maldito en la sierra de Nayarit. Continuamos con la tercera historia. Las brujas de Jala. El pueblo de Jala dormía bajo un velo denso, una noche sin luna que ocultaba las cimas del volcán Ceboruco. Yo me afanaba en cerrar las ventanas de mi humilde casa, no por el aire, sino por el terror pegajoso que se me adhería a la piel. Era una premonición silenciosa. Mi abuela, Remedios, se mecía en su rincón, sus manos fuertes trenzaban un rosario de cuentas oscuras y sus labios susurraban letanías incomprensibles. Era una mujer de antaño, con la piel curtida por el tiempo y unos ojos que, aunque velados, parecían ver más allá de lo evidente. «Hay que resguardar el corazón, mija», dijo con voz rasposa, sin alzar la vista. «Ellas andan en la noche, buscando lo que se ha perdido. Y lo que está por perderse». Tragué saliva. Ellas. La palabra se repitió en mi mente, un eco helado. No se refería a las almas en pena, ni a los chaneques traviesos. Se refería a las brujas. La leyenda de mujeres que se despojaban de su piel para transformarse en bolas de fuego. Se decía que volaban para robar el aliento de los recién nacidos, que hechizaban a los hombres. Yo siempre había desestimado esos cuentos, pero la mirada de mi abuela me decía lo contrario. De pronto, una luz rojiza se encendió en el horizonte. Pensé que era una fogata, pero se movía con una velocidad sobrenatural, danzando en el aire como una libélula enloquecida. No tenía el parpadeo del fuego de leña, sino un brillo constante, pulsante. Creció, se bifurcó en dos, luego en tres, hasta que una procesión de bolas de fuego danzó en el oscuro lienzo del cielo de Jala. El calor que irradiaban era tan intenso que podía sentirlo a través de los gruesos muros de adobe, un hálito ardiente que rozaba mi piel. Una de las luces se detuvo sobre el tejado de doña Herminia, una anciana solitaria y malhumorada. La esfera de fuego giró, encogiéndose, como si absorbiera algo invisible. Me di cuenta. No eran solo luces, eran las almas de las brujas volando en su forma más elemental y aterradora. De repente, una de las bolas de fuego se desprendió del grupo y se dirigió directamente hacia mi casa, deteniéndose frente a mi ventana. La luz roja inundó el cuarto, proyectando sombras fantasmales. Petrificada, pude ver por un instante fugaz una silueta dentro de la esfera de luz, una figura delgada y alta, danzando entre las llamas, un rostro apenas esbozado, una pesadilla que se desdibujaba en la vigilia. Era el rostro de Esmeralda, la hija del panadero, siempre sonriente. La Esmeralda que conocía se había despojado de su piel, de su humanidad, para convertirse en este ser incandescente. Jadeé. El aire se me atascó en la garganta. El terror se transformó en una certeza escalofriante. Las brujas no eran criaturas lejanas. Eran mis vecinas, las mujeres que veía en el mercado. La bola de fuego se alejó tan rápido como llegó. Yo me quedé allí, paralizada junto a mi abuela, sintiendo el calor residual que las brujas dejaban en la noche, el pulso desbocado de mi propio corazón resonando en mis oídos. Sabía que la próxima vez que viera a Esmeralda, no vería a una mujer sencilla, sino a un secreto ardiente. Pero entonces, Remedios dejó caer el rosario. Las cuentas se esparcieron por el suelo con un tintineo seco. Un hilo de humo, apenas perceptible, comenzó a elevarse de sus manos. La luz rojiza que había iluminado la habitación ahora parecía provenir de la propia abuela. Sus ojos, antes velados, brillaron con una intensidad sobrenatural, un fuego interno que se encendía. Algunos buscan poder, mija, susurró, su voz ya no la de una anciana, sino un eco hueco y metálico. Otras buscan venganza. Y otras buscan simplemente existir. Ser lo que son. Retrocedí, mi mente se negaba a comprender.
El humo se hizo más denso, y las manos de mi abuela comenzaron a resplandecer. La piel, que había parecido tan frágil, se tensó, se estiró, se volvió translúcida. No pude apartar la mirada mientras su cuerpo se disolvía. Abuela, intenté gritar, pero mi voz se quebró. La figura de Remedios se convirtió en una masa incandescente, una bola de fuego más grande y brillante que las otras en el cielo. Flotó en el centro de la habitación, el aire hirviendo a su alrededor. El rostro de mi abuela, antes sereno, ahora parecía tallado en fuego, una máscara de dolor y liberación. No es un cuento, mija, su voz, ahora una vibración que resonaba en mis huesos, llenó el cuarto. Es la sangre, la herencia, lo que somos. La bola de fuego de Remedios se elevó con lentitud, atravesando el techo de la casa sin dejar rastro de destrucción. Supe que mi abuela se había unido a la danza macabra de las brujas. Me quedé sola, en el silencio abrasador de la habitación. El rastro de mi abuela era un calor persistente, un aroma a azufre y a jazmín quemado. Si Remedios, la guardiana de mi hogar, era una de ellas. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío me recorrió la espalda. Me miré las manos, las mías, jóvenes y temblorosas. ¿Sería posible? ¿Llevaba yo también la sangre, la maldición, el don? Miré la ventana, ahora desprovista de las luces danzantes, y me pregunté qué se sentiría dejar la piel, desprenderse de la carne, y volar, una bola de fuego en la inmensidad de la noche. La idea me aterrorizó, pero, en lo más profundo de mi ser, una extraña y oscura fascinación comenzaba a crecer, como una brasa latente en la oscuridad de mi alma. La noche en Jala apenas comenzaba, y yo sabía que ya no volvería a dormir. Continuamos con la cuarta historia. Las brujas de El Salto. Jala y Jomulco, dos hermanos aferrados a la tierra, guardan un secreto que, para ellos, no es cuento de viejas, el de las brujas que se vuelven bolas de fuego. Yo, Ana, lo aprendí de la forma más amarga. Llegué a Jala buscando un refugio, un lugar donde el eco de la ciudad y las miradas juiciosas no pudieran alcanzarme. Mi pasado era una sombra persistente, y la quietud del campo prometía ser el bálsamo. Mi casita de adobe, con sus bugambilias y la vista imponente del volcán Seboruco, fue mi santuario por unos meses. La paz me envolvió, suave y cálida, hasta que el otoño trajo consigo noches más largas y frías, y con ellas, una atmósfera densa y extraña. Los murmullos en el mercado, las ancianas que bajaban la mirada, los niños que se aferraban a sus madres al caer el sol. Todo me intrigaba. Mi vecina, doña Elena, una mujer con el rostro tatuado por el tiempo y ojos que habían visto más de lo que la mente podía procesar, fue quien me dio la primera pieza del rompecabezas. Son ellas, mija, susurró, haciendo el signo de la cruz. Las brujas. Cuando la noche cae, se quitan la piel, la esconden bajo el metate o detrás del fogón, y se vuelven esferas de fuego. Vuelan, buscando alimentarse. Yo, una forastera escéptica, lo tomé como una superstición pintoresca. Pero una noche, el insomnio me sacó de la cama. La luna llena, fría y redonda, iluminaba el patio. Y entonces, lo vi. Una luz anaranjada, pequeña al principio, se elevaba del caserío. No era una luciérnaga ni el farol de un rezagado. Creció, tomó la forma de una esfera incandescente y comenzó a danzar en el aire con un zumbido bajo y constante. No era el zumbido de un insecto, era algo más profundo, algo antiguo. La bola de fuego se movía con una inteligencia inquietante, rodeando las casas, deteniéndose frente a algunas ventanas, como si olfateara algo. Un escalofrío me recorrió, uno que no provenía del frío nocturno. Era un miedo visceral, el mismo que me había perseguido en la ciudad, pero ahora amplificado por la presencia de lo inexplicable.
Los días siguientes intenté ignorarlo, racionalizarlo. Pero las noches traían consigo la misma visión una y otra vez. Me obsesioné con identificar de dónde provenían. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, vi a una mujer en el umbral de su casa. Su piel era extrañamente pálida, casi translúcida, y sus ojos tenían un brillo peculiar, como si guardaran un secreto. Una punzada de reconocimiento me atravesó. Era la misma mujer que había visto varias veces en el mercado, siempre sola, siempre con esa mirada distante. La voz de doña Elena resonó en mi mente: si encuentras su piel, mija, y la quemas, ya no hay regreso para ellas. El terror psicológico comenzó a apoderarse de mí. ¿Y si una de ellas me había notado? ¿Y si ese zumbido que escuchaba a veces incluso de día, cerca de mi casa, era una advertencia? El pueblo, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía como una jaula. Las miradas amables de los vecinos se tornaron sospechosas. ¿Quién de ellas, con su sonrisa cotidiana, era una de esas entidades nocturnas? Una noche de tormenta, con el viento aullando y la lluvia golpeando las ventanas, mi pánico alcanzó su punto máximo. Vi no una, sino 3 bolas de fuego danzando en el cielo turbulento. Se movían hacia la dirección de Jomulco, donde se alzaba la imponente cascada de El Salto. La gente de Jomulco también había sido testigo de estas visiones. Se decía que en El Salto, las brujas celebraban sus aquelarres más poderosos, purificándose en el torrente para renovar su energía oscura. Impulsada por una mezcla de terror y una macabra curiosidad, decidí seguirlas. Sabía que era una locura, pero la idea de quedarme paralizada por el miedo era insoportable. Me abrigué y salí, desafiando la tormenta. El camino a Jomulco era traicionero, y la oscuridad, apenas mitigada por los relámpagos intermitentes, hacía que cada sombra pareciera cobrar vida. Al acercarme a El Salto, el rugido del agua era ensordecedor. Pero por encima del estruendo, escuché ese zumbido familiar, ahora multiplicado. Las esferas de fuego, vibrantes y pulsantes, danzaban en el aire sobre la cascada, bañadas por la espuma que subía del abismo. No eran solo 3, había docenas, una constelación de horrores brillantes. Me escondí detrás de unas rocas, el corazón latiéndome desbocado. La luz de las bolas de fuego iluminaba intermitentemente la escena, revelando sombras alargadas y grotescas que parecían emerger de la propia tierra. Vi, o creí ver, figuras humanas entre las sombras, figuras que se movían con una lentitud antinatural, como si estuvieran en trance. De repente, una de las bolas de fuego se separó del grupo. No danzó, sino que se lanzó directamente hacia donde yo estaba escondida. El zumbido se intensificó, volviéndose un rugido ensordecedor en mis oídos. El calor que emanaba de la esfera era abrasador. Cerré los ojos, el terror paralizándome. Cuando los abrí, la bola de fuego se había detenido a centímetros de mi rostro. No podía moverme, no podía gritar. Dentro del fuego, creí distinguir 2 puntos más oscuros, como ojos que me observaban con una maldad antiquísima, con una sed insaciable. Un pensamiento helado me atravesó la mente: no buscaban almas perdidas, buscaban almas vulnerables, almas con miedo. Entonces, la esfera de fuego se elevó lentamente, para luego desaparecer en el torbellino de luces que danzaban sobre El Salto. Permanecí allí, temblando, hasta el amanecer. Regresé a Jala, pero la paz que había encontrado se había desvanecido para siempre. Ahora, cada noche, el zumbido era más fuerte, más cercano. Las bolas de fuego volaban más bajo sobre mi casa. Sabía que me habían visto, que me habían marcado. El pueblo, antes ajeno a mis temores, ahora parecía compartir un secreto con esas entidades, un secreto del que yo era ahora parte. Ya no duermo, no vivo. Solo espero.
Espero la noche en que una de esas bolas de fuego no se detenga a centímetros de mi rostro, sino que me abrace con su calor infernal, llevándose no solo mi alma, sino también mi piel, para unirme al vuelo eterno de las brujas de Hala y Jomulco. Continuamos con la quinta historia. Mi vecina es una bruja. Elodia, ahora una joven mujer, había crecido con esas historias de nahuales, de duendes traviesos, y de las más temidas de todas, las brujas, que desollaban su carne para volar como esferas de fuego. Su abuela, ya ida al descanso eterno, le había heredado no solo su pequeña casa de adobe, sino también una pesada herencia de supersticiones y un miedo profundo a la noche sin luna. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de Hala de un naranja sanguinolento, Elodia observaba a su nueva vecina. Se llamaba Mariana, una mujer enigmática que se había mudado a la casa de enfrente hacía apenas un mes. Mariana era hermosa, con una melena oscura y ojos tan profundos que parecían guardar secretos ancestrales. Sonreía poco, pero cuando lo hacía, su sonrisa era cautivadora, casi hipnótica. Sin embargo, había algo en ella que inquietaba a Elodia. Mariana nunca era vista de día. Sus compras las hacía en las últimas horas de la tarde, justo cuando las sombras comenzaban a estirarse, y sus ventanas permanecían cubiertas con pesadas cortinas durante el día. Elodia intentó disipar sus sospechas. Era una mujer moderna, educada en la capital. No creía en viejas leyendas. Pero las noches en Hala tenían una forma de erosionar la lógica. Una noche, Elodia se despertó sobresaltada. Un calor inusual se filtraba por su ventana, un calor seco y penetrante que no correspondía a la temporada. El resplandor rojizo parpadeaba débilmente. Se levantó con el corazón desbocado, asomándose con precaución. En el cielo oscuro, sobre los tejados del pueblo, flotaba una solitaria bola de fuego. No era una hoguera, ni un farol. Era una esfera vibrante de lumbre roja, con una vida propia, que se movía en círculos lentos y ominosos. Elodia sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de un pavor atávico. La esfera de fuego se detuvo sobre la casa de Mariana. Elodia contuvo la respiración. La bola de fuego comenzó a descender lentamente, no hacia el techo, sino directamente hacia una de las ventanas superiores, como si fuera atraída por un imán invisible. Desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera disuelto en el aire. Elodia no pudo dormir el resto de la noche. ¿Podría ser Mariana? La idea era absurda, y sin embargo, el terror se había enraizado en su mente. Los días siguientes, Elodia se sintió vigilada. Cada vez que salía, tenía la extraña sensación de que los ojos de Mariana la seguían desde detrás de las cortinas. Intentó hablar con ella, entablar una conversación casual sobre el clima o el pueblo, pero Mariana siempre se mostraba evasiva, sus respuestas cortas y su mirada, aunque enigmática, parecía esconder un brillo peculiar. Una tarde, Elodia paseaba por el mercado cuando vio a la hija del panadero, una joven de risa fácil y ojos vivaces. La joven le sonrió, pero Elodia no pudo evitar fijarse en un detalle, un pequeño moretón oscuro en el cuello de la muchacha, como una quemadura reciente. Su abuela siempre decía que las brujas dejaban marcas, a veces invisibles, a veces físicas. Esa misma noche, Elodia volvió a ver la bola de fuego. Esta vez, era más grande, más intensa, y se movía con mayor agilidad. No estaba sola. Otra bola de fuego más pequeña la seguía a una distancia respetuosa. La primera se detuvo sobre la casa del panadero. La segunda, para horror de Elodia, se dirigió directamente hacia su propia casa. El calor que emanaba era asfixiante. Elodia se sintió paralizada por el miedo, incapaz de moverse, como si una fuerza invisible la mantuviera anclada. La bola de fuego giró sobre su tejado,
y por un instante fugaz, Elodia creyó ver un rostro femenino formarse en las llamas. Era el rostro de Mariana, con esa sonrisa enigmática, pero ahora teñida de una malicia ancestral. Elodia gritó, un grito ahogado que solo ella pudo escuchar. La bola de fuego se alejó rápidamente, como si el grito la hubiera asustado, uniéndose a la otra sobre la casa del panadero. Elodia se arrastró hasta su cama, temblando incontrolablemente. No era solo el miedo, era la duda que la carcomía. ¿Era real lo que había visto? ¿O el cansancio y el miedo estaban jugando con su mente? Al día siguiente, la hija del panadero no abrió su puesto. Corrió el rumor de que había caído enferma, una fiebre extraña que la había dejado débil y pálida. Elodia fue a visitarla, llevándole un caldo caliente. La joven estaba demacrada, sus ojos hundidos y su piel, antes vibrante, ahora con un tono ceniciento. El moretón en su cuello había crecido, como si una quemadura invisible la consumiera desde dentro. Mariana, por su parte, parecía más vibrante que nunca. Su piel tenía un brillo inusual, y sus ojos, al cruzarse con los de Elodia en el mercado, lanzaron una chispa que Elodia interpretó como una burla silenciosa. Elodia empezó a investigar. Se acercó a los ancianos del pueblo, disimulando su curiosidad con preguntas generales sobre las viejas costumbres. Le contaron más detalles. Las brujas se alimentaban de la energía vital, a menudo de niños pequeños o de los débiles. Dejaban a sus víctimas sin fuerzas, agotadas, a veces con marcas de quemaduras invisibles. Una noche, decidida a enfrentar sus miedos, Elodia se escondió detrás de un árbol centenario frente a la casa de Mariana. La luna llena brillaba en lo alto, iluminando Jala con una luz plateada y espectral. Elodia esperó, el corazón latiéndole en el pecho como un tambor frenético. Pasaron las horas. El silencio de la noche era interrumpido solo por el canto de los grillos y el lejano aullido de un coyote. Entonces, justo antes de la medianoche, Elodia vio una luz tenue en la ventana de Mariana. La luz se intensificó, volviéndose roja, pulsante. Elodia pudo distinguir una figura oscura moviéndose en el interior. No era la silueta de una mujer. Era un contorno informe, como una masa de carne que se desprendía de un esqueleto invisible. Un gemido, apenas perceptible, escapó de la ventana. Elodia sintió náuseas. No era un gemido de dolor, sino uno de liberación. Luego, la luz roja estalló, y una bola de fuego, grande y radiante, salió disparada de la ventana, elevándose hacia el cielo nocturno. No era la misma bola de fuego que había visto antes, esta era más potente, más consciente, como si albergara una inteligencia primordial. Elodia no pudo evitarlo. Dio un paso hacia adelante, tropezando con una piedra, y su pie crujió en el silencio. La bola de fuego se detuvo en el aire, girando lentamente. Se acercó, descendiendo poco a poco, hasta quedar a la altura de sus ojos. Elodia vio, en el corazón ardiente de la lumbre, el rostro de Mariana. Pero no era la Mariana que conocía. Sus ojos ardían con una intensidad sobrenatural, su sonrisa era una mueca de poder y crueldad. Y Elodia no pudo evitar la sensación de que, en ese fuego, había algo más. Algo que no era solo el espíritu de una mujer, sino el eco de miles de noches, de 1000 almas consumidas. Mariana, la bruja de fuego, la observó con una mirada que prometía un destino terrible. Elodia sintió que su propia energía vital era aspirada, que el frío comenzaba a apoderarse de ella a pesar del calor de las llamas. No había miedo ya, solo una terrible y fascinante comprensión. Ella era la siguiente. Y mientras la bola de fuego se cernía sobre ella, Elodia no pudo evitar preguntarse si, al final, sería capaz de desprenderse de su propia piel y unirse a la danza eterna de la noche.
Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque la próxima vez que escuches un ruido extraño, podría ser una de mis historias cobrando vida.